Saludos a todos y a todas las personas que usualmente nos escuchan. Esto es otro programa más del Sur También Existe, un programa que se produce en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, específicamente desde el Departamento de Ciencias Sociales y desde el Centro de Estudios Iberoamericanos de esta institución. Hoy nos convoca a este nuevo programa, establecer un conversatorio en torno al libro El sueño inconcluso, historia del Directorio Revolucionario Estudiantil DRE Cuba, 1959-1965, escrito por el gran amigo, maestro y colega Javier Figueroa, catedrático jubilado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Además de este libro al que vamos a estar haciendo alusión hoy, también Javier es autor del libro El exilio en invierno, Miguel Figueroa y Miranda, Diario del Destierro. Además, ha publicado y ha dado conferencias tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Tenemos también para conversar con Javier, hemos invitado a un panel de lujo, a la doctora Silvia Álvarez Curvelo, catedrática emérita de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Silvia posee una vasta obra publicada tanto en la isla como internacionalmente. Recientemente tuvimos aquí en Arecibo y en el Centro de Estudios Iberoamericanos el privilegio de publicar una recopilación de sus ensayos titulada A la estación de Ponce, ensayos sobre Puerto Rico. También tenemos con nosotros al doctor Manuel Rodríguez Vázquez, quien actualmente se desempeña como curador en el National Museum of American History en la división de U.S. Political and Military History. Manuel Rodríguez fue catedrático del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y es autor del libro A New Deal for the Tropics, Puerto Rico during the Depression Era, 1933-1935, y junto con la autora Silvia Álvarez Curvelo, también publicó hace ya como 3 años el libro Tiempos Binarios, la Guerra Fría desde Puerto Rico y el Caribe. También contamos con la presencia del señor Alfredo Torres Otero, editor y gestor cultural de amplio espectro en Puerto Rico, y además me parece uno de los artífices, aunque él no lo sabe, es bueno constatarlo, o lo sabe pero no lo dice muy bien, de que en Arecibo tengamos una editorial, José Rodríguez Vázquez y un servidor, seguimos las pistas. De hecho, con Alfredo tuve el privilegio junto a Manuel de ensayar en el mundo editorial antes de producir y publicar libros en Arecibo. Y eso, pues quiero que dejarlo constatado, ¿verdad? Esa deuda, dejarla constatada. Y estoy seguro que Pito desde Argentina, que por donde anda, se haría eco de estas palabras. Bueno, y por eso le doy las gracias acá públicamente. También en los controles, struggling ahí, pero dándole duro como siempre, contamos con el doctor Gabriel Alemán, director del Departamento de Ciencias Sociales en Arecibo y pasado director del Centro de Estudios Iberoamericanos acá de Arecibo. Precisamente gracias a Gabriel, el Centro de Estudios Iberoamericanos, pudiéramos decir que ha iniciado una segunda época más tecnológica, más vinculada a los medios, a las plataformas virtuales, lo que le ha dado un nuevo brío al centro. También quiero que conste ese agradecimiento. Ahora, finalmente quiero hacer un pequeño comentario, particularmente de aspecto metodológico. Considero que el sueño inconcluso dicta una lección de investigación. Vale destacar la identificación y el manejo de un cúmulo documental impresionante, producto de la consulta y revisión de documentos en diferentes archivos públicos y privados, sumados a entrevistas, fotografías y diferentes tipos de publicaciones. Pero si interesante es el mapa y la ruta de investigación que traza Javier Figueroa en este texto, más aún es el posicionamiento conceptual e historiográfico que nos plantea el libro y la investigación. Lo que Javier propone como punto de arranque de su análisis constituye un posicionamiento historiográfico novedoso
y fundamental para ubicar su libro en un contexto historiográfico más amplio. Javier propone, entre otras cosas en este texto, que es posible historiar al Directorio Revolucionario Estudiantil, pero desde sus propias circunstancias, y que la Guerra Fría es un factor, pero no es el factor que exclusivamente determina esta historia. En otras palabras, la Guerra Fría como metarrelato en este texto no lo explica todo. En esta investigación, este libro, me parece que lo que leemos es cómo acontecieron las relaciones de poder entre los elementos culturales e ideológicos propios del contexto cubano, incluyendo a los estudiantes que se organizaron alrededor del DRE y las políticas facturadas desde la Unión Soviética y Estados Unidos. En ese sentido, me parece que una de las aportaciones del libro, una de las tantas aportaciones del libro de Javier, es ubicar los intereses cubanos, en este caso los intereses del directorio estudiantil, revolucionario estudiantil, como aspectos centrales en el proceso histórico y no como apéndices del conflicto bipolar mundial. Entiendo que este es un texto pensado para descifrar cuáles fueron las condiciones de posibilidad y los límites de la articulación de las políticas diseñadas tanto en Washington como en Moscú, con los factores culturales y las geometrías ideológicas de los actores políticos, en este caso del DRE. Con estas palabras que sirvan de introducción y de pie forzado para que Javier hable y desarrolle, bueno, cuáles fueron sus intenciones, sus propuestas más en detalle, pues cedo la palabra al colega Javier Figueroa. Gracias, Carlos. Saludos a quienes nos escuchan y un saludo muy afectuoso a ustedes cuatro, que son gente muy querida para mí. Realmente, desde donde estoy, en Miami, encontrarme con ustedes es para mí un placer, un oasis. Así que agradezco mucho esta oportunidad. Entonces, gracias por esa introducción y brevemente yo lo que quiero en este momento para después ponernos a conversar es señalarle al público que nos escucha que El sueño inconcluso es la historia del Directorio Revolucionario Estudiantil, un movimiento político que se organizó en Cuba por estudiantes universitarios con el propósito de enfrentarse a lo que ellos consideraron un intento por radicalizar el fenómeno que se conoce como la Revolución Cubana. El DRE se va a organizar en 1960. Realmente durante todo el año de 1960 que van ocurriendo toda una serie de acontecimientos que van nucleando a este grupo que finalmente organiza el movimiento en diciembre de ese año. Lo primero que yo hago los límites de la historia son en 1959, cuando empieza todo este proceso después de la caída del dictador Fulgencio Batista, y 1966 porque es en ese momento cuando el directorio desaparece. Y yo explico las razones en el libro por las cuales desaparece. Y no solo va a ser el directorio, sino que otros movimientos que parecidos con las mismas intenciones se organizaron en aquella época también suelen desaparecer en ese momento. Yo inicio el libro tratando de explicar las razones que movieron a estos estudiantes y a otros cubanos y cubanas que se colocaron en la oposición, explicar por qué se colocan en la oposición a eso que ellos entendieron que era una radicalización de algo que no estaba pautado. Y la legitimidad que tienen ellos en ubicarse en ese territorio político de la oposición. Me van a permitir brevemente citar a un autor, uno de los
autores que escribe sobre este periodo y sobre esta temática en Cuba y desde la perspectiva de la revolución. Porque esto es básicamente, mi libro va por otro camino diferente. Es como casi una respuesta a este autor. El autor es Jesús Arbolella y tiene un libro que se llama La Contrarrevolución Cubana. Y él dice, la contrarrevolución constituye el resultado inevitable de todo proceso revolucionario. No tiene origen independiente ni identidad propia, sino que se define por el proyecto que enfrenta. Su fuente de legitimidad consiste en negar esa propuesta, la propuesta revolucionaria. Yo con mi libro tomo un camino, como dije, distinto al propuesto por Arbolella. Mi punto de partida está precisamente en la lucha contra Batista que antecede a este momento, cuando hay que tener muy claro que en esa lucha no solo participa, como se ha pretendido establecer y además que ha quedado en la memoria, que la lucha contra Batista fue una lucha del 26 de julio, el movimiento 26 de julio que fundó y dirigió Fidel Castro. En esa lucha participaron mucha gente y desde muchas posiciones, incluyendo estudiantes, en otro movimiento que también se llamó Directorio Revolucionario, por cierto. Ya de eso quizás podamos hablar más adelante. Pues yo digo que en el año 58, en julio del 58, la mayor parte de estos grupos y individuos y sectores de la sociedad cubana que se opusieron a Batista firmaron un pacto. Se hizo en Venezuela y por eso se llama el Pacto de Caracas. Y este pacto era para administrar al Estado cubano una vez que desapareciera la dictadura contra la que ellos estaban luchando. Y ese pacto se dice que se hace para conducir al país mediante un breve gobierno provisional por el procedimiento constitucional y democrático. Este acuerdo, por tanto, representó un consenso de la gran parte de los que componían la oposición a Batista y, importante, no anula de ninguna manera el derecho que cada uno de estos sectores, de estos componentes de esa oposición, tenían para involucrarse en la construcción del país. Explico entonces cómo ese consenso se resquebraja a partir del año 59 y entonces cómo se organiza la oposición. Y ya de ahí sale el resto del libro. Pero yo quería establecer primero cuáles eran las bases legítimas para que esta oposición existiera, que era además una oposición distinta a lo que dice Arbolella, independiente, ¿sí? Que tiene, porque tiene un proyecto, compite con otros proyectos, pero de eso se trataba la democracia, tiene su propia identidad y se define por el proyecto que defiende, no por el que ataca, como dice Arbolella. Bien, esto era lo que yo quería establecer y ya podemos quizás hablar de otras partes del libro o de que ustedes estimen conveniente. Un regreso memorioso a la década del 60. Tú y yo somos nacidos el mismo año, de 1946. Somos de la misma generación y pues nos encontramos en un espacio donde también se dieron unas luchas importantes que guardan ciertos paralelismos con lo que tú desarrollas en tu libro. Baste decir que en ese momento del 60 y del 70,
el discurso religioso de un humanismo protestante y de un humanismo católico tienen en la Universidad de Puerto Rico un lugar de florecimiento muy importante, y que grandes pensadores de Puerto Rico, como Luis Rivera Pagán, por ejemplo, nacieron allí, ¿verdad? Como pensadores de la contemporaneidad en los 60. Somos entonces de esa generación, somos entonces también ocupantes de los pasillos de humanidades y de sociales del recinto de Río Piedra. Y la Revolución Cubana fue y sigue siendo uno de los nodos que explican nuestra identidad en aquel entonces y todavía hoy, cuando pensamos el Caribe, América Latina y el concepto de revolución, que como sabemos vuelve a estar en el candelero discutiéndose y debatiéndose qué es una revolución. Pues nosotros vivimos una revolución, ¿verdad? Que fue la Revolución Cubana. Muchos de mis amigos en los años iniciales de mis estudios eran y son cubanos. Javier es uno, entre ellos yo. Rodríguez Beruf es otro, Oscar Moreno y tantos otros, ¿verdad? Con quien sostuvimos pláticas extraordinarias, ¿verdad? En la que intentábamos comprender el mundo circundante. Cuando leo tu libro, y lo leí completito y está en mis libretas que siempre me acompañan, está las notas ahí con todo rigor. Yo siento que tu modelo formal de una historiografía objetiva, apegada a la documentación, impecable en ese sentido, la apoyatura tanto teórica como documental, como metodológica, es impecable, vuelvo y digo. Este libro deja escapar una fuga sutil que tengo que consignar aquí. Es una trabazón sentimental, en el mejor sentido de la palabra sentimental, no melodramático, sentimental. Es autobiográfico, es personal no solo de Javier Figueroa, el autor, sino Javier Figueroa parte de una generación y portavoz de una generación y de los debates, digamos, esenciales que tuvo mucha gente de esa generación. El libro condensa, a mi juicio, los dilemas, los anhelos, las búsquedas, no solo de un grupo de jóvenes en crecimiento, ¿verdad? Como eran todos los fundadores del directorio, sino también una crónica del propio autor. Es una crónica de tu juventud. Es en ese sentido un Bildungsroman, es un relato de desarrollo, de pasar de adolescencia a adultez, ¿verdad? Casi a marcha forzada. Cuando la revolución estalla, tenemos 13 años. Tenemos 13 años. Y en poco tiempo, estábamos hablando camino acá, yo llegué a la universidad de 16, es decir, en 3 años, mi vida en el año 62 había dado un giro increíble, ¿verdad? Cuando me topo entonces ya en carne y hueso con estos debates universitarios. Y el 59 pues es una fecha bisagra, es una fecha neurálgica. Desde el prólogo, las preguntas me vienen por todos lados. Y en este momento te quisiera hacer 2. Tan pronto te las diga, pues pasamos nuevamente a ti para que pues, nos des claves o respuestas. ¿Es la Guerra Fría
y su determinismo binario, y esto ya lo adelantaba Carlos Altagracia, su determinismo binario de confrontación global, la principal variable para explicar la radicalización de la Revolución cubana. La segunda es por qué la resistencia surge de grupos recién formados, casi todos con fuerte inspiración cristiana. Es decir, hay un elemento religioso muy importante que está vertebrando a mucha de la resistencia estudiantil, sobre todo la más joven. Y añadiría una tercera: cómo coexisten el proyecto cubano del DRE con esa relación con la CIA, es decir, con el gobierno norteamericano en su expresión en ese momento más dura, más siniestra, podemos decir, más odiada por muchos, ¿no? Así que te dejo con esas tres cosas para que nos adelantes tu respuesta. Bueno, antes que nada, un comentario. El elemento autobiográfico es realmente una cosa, un fenómeno que es consciente e inconsciente en el momento de la escritura, porque yo lo digo, yo fui parte de ese movimiento de una manera muy humilde, si quieres decir, porque básicamente yo me incorporé al directorio como parte de una sección preuniversitaria, y fue ya aquí, yo estudié la high school en Miami antes de irme agraciadamente a Puerto Rico en el año 65. Y básicamente lo que nosotros hacíamos era cuestión de propaganda, periódicos y cuestiones de formación. O sea que yo fui parte de eso, y indudablemente que tengo un afecto a ese movimiento. Y quizás ahí salió esa parte que tú descubres y que yo no la había pensado. Así que nada, me alegro mucho de que me hagas reflexionar sobre eso. Bueno, entre las tres cosas que tú me planteas, la Guerra Fría para explicar la radicalización de la revolución. Yo te diría que no, que digo, primero, la Guerra Fría es importante, es un contexto importante porque está ahí e interviene en todo este proceso. La participación de Estados Unidos como de la Unión Soviética se inscribe directamente en la Guerra Fría, pero no tanto en cuanto a los cubanos, diría yo. Primero, da la casualidad que ayer empecé a leer un libro de ese gran historiador cubano, Oscar Zanetti, que es Cuba a lo largo del siglo XX. Y una de las cosas que me encantó del inicio del libro de Zanetti es el énfasis que él hace en las continuidades. Dice, hay rupturas con la revolución, pero hay continuidades. Y yo he pensado mucho en eso, y cuando yo daba mi clase de historia de Cuba en el recinto de Río Piedras, yo hacía énfasis en esas continuidades. En Cuba, Zanetti habla del el eje de toda su historia es el deseo, el objetivo de los cubanos desde el siglo X, finales del XVIII y principios del XIX, por insertarse en la modernidad. Constituir una sociedad moderna, un Estado moderno, con todo lo que significa eso. Y en gran medida, la Revolución cubana es parte de ese proceso que viene desde atrás. Yo les leí a los estudiantes parte de la Constitución de 1940 que se dan los cubanos y que representa uno de los grandes consensos en la historia de Cuba. Y tú ves ahí toda una serie de objetivos prácticos, de derechos, de buscar una sociedad más justa, de buscar una sociedad más igualitaria,
y eso quizás llevado a un extremo y por supuesto ya después deformado, porque ya hoy hablamos de revolución, pero hablamos de revolución como un fenómeno que ya pasó en la historia cubana. O lo que hay hoy en día es otra cosa. Así que en ese sentido, el impulso viene de atrás. No está inscrito dentro de ese fenómeno de la Guerra Fría. Eso sería lo primero. En cuanto a el elemento religioso, y esa es una de las cosas que yo, la verdad que lo digo sin falsa humildad, es decir, es un aporte que yo creo que hago en ese capítulo segundo, que es religión y política, un trasfondo, porque un elemento fundamental de esta oposición es el anticomunismo, por ejemplo. Hay gente que se opone porque le quitan las tierras, hay gente que se opone porque le quitan su fábrica o el negocio o lo que sea. Pero hay mucha gente que fueron primero opositores de Batista, como es toda la totalidad de la gente que participó en este movimiento que se llama el Directorio Revolucionario Estudiantil. Primero opositaron a Batista, fueron opositores de Batista. Pero segundo, apoyaron muchas de las medidas que inicialmente se adoptan para crear una sociedad más justa, como la reforma agraria, la reforma urbana, y participan en esos procesos. Además, no solo lo apoyan, sino que hay militantes de el 26 de julio y de otros movimientos que forman parte de las estructuras del Estado que participan activamente en la aprobación y puesta en práctica de esas medidas de redistribución del ingreso. Lo que hay es la oposición surge en muchos de estos sectores es por la inserción de primero del Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista en Cuba, que apenas había participado en la lucha contra Batista y que dentro de la sociedad cubana tenía en muchos sectores un mal recuerdo. Habían pactado con Machado, después fueron aliados de Batista en un momento dado. Hubo una lucha en otro momento dado de la República por el control de la Confederación de Trabajadores de Cuba, la CTC, en fin, el estalinismo, la invasión a Hungría en el año 56, todo eso. Y además el fenómeno religioso, el anticomunismo que forma parte de un pensamiento religioso que yo lo llevo en el caso del catolicismo, a la oposición a la modernidad, a la oposición al liberalismo en el siglo XIX y partes del XX, a la sociedad secular. En Cuba, la Iglesia Católica trata de cristianizar, de recatolizar durante el siglo XX a esa sociedad. Cree que con la revolución han dado un paso adelante, pero cuando viene el asunto del comunismo, pues ahí es que viene el choque, y un choque muy grande. O sea que yo diría que eso es un aspecto importante que otra gente no han resaltado, y yo trato de colocarlo como parte del fenómeno de esta oposición. Y lo tercero que tú me planteas, el proyecto cubano del DRE con la CIA, que es una cuestión muy controversial. Quizás por muchas razones, pero con una gran ingenuidad
se veía a Estados Unidos como un aliado como lo pudo haber sido, y hay gente que alude a eso, como lo fue De Gaulle en la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos, él estando exilado en Inglaterra y representando a la Francia libre. Esta gente, estos opositores de el proceso revolucionario, también creen que pueden hacer una alianza con Estados Unidos. Y claro, la alianza es con la CIA, porque la CIA es el brazo ejecutor de la política exterior americana en relación a Cuba, o una parte de ella. Y se ve como una alianza y no como una subordinación. Mientras que la CIA sí la ve como una subordinación y no como una alianza, ¿no? Y ahí hay un conflicto. ¿Cómo se compagina esto con un proyecto cubano? Bueno, porque se veía, el directorio se veía como la voz de un elemento soberano en alianza con otro elemento soberano, y es la única manera de poder conciliar ese asunto que se dirigió por otros caminos. Pero esa sería mi respuesta rápida en este momento. Me place de nuevo compartir contigo en el contexto de conversar sobre tu libro, Sueño Inconcluso. Y a mí me parece bien interesante que buena parte de los comentarios breves que tengo aquí coinciden con Carlos y con Silvia. Y el primer comentario que quisiera compartir con todos ustedes es el hecho de que este libro está escrito en el margen de la Guerra Fría, en términos de que la Guerra Fría no es precisamente lo que irvana esta historia, es al revés, ¿no? Y yo creo que en términos metodológicos a mí me parece bien interesante que tú hayas hecho esa distinción, que el gran relato de la Guerra Fría no absorba o no silencie la importancia del DRE en el contexto de la Revolución Cubana. Y es interesante porque ni Carlos, ni Silvio, ni yo nos pusimos de acuerdo en intersecar, ¿no? Esta noción, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que, como dije anteriormente, metodológicamente el libro tiene mucho que ofrecer. Al igual que Carlos, y en términos metodológicos, a mí me parece que es bien interesante y es excelente la multiplicidad de fuentes documentales adquiridas en los archivos, tanto públicos como personales. Y el uso de esas fuentes presenta una compleja cartografía de eventos y acontecimientos donde la Guerra Fría es contexto y no protagonista. En ese sentido, hay una contribución ahí muy fuerte en este texto. Hay un segundo abordaje metodológico que me llama la atención y es el asunto de cómo tú manejas la memoria. Y yo creo que ahí hay un diálogo con lo que Silvia mencionó anteriormente del asunto de la nostalgia. Y que sea de cómo, del recuerdo, ¿no? De un poco de la memoria. Y a mí eso me hace pensar mucho en lo importante que es para ti mencionar a las personas que estuvieron en el DRE, ¿no? Porque ¿no? Por ese camino que mencionaba Silvia, con lo importante que es para ti en tu plano personal haber participado, aunque sea de manera periferal en todos estos acontecimientos, pero también de invocar con el recuerdo y la nostalgia a individuos como José Manuel Salvat, Alberto Müller, Antonio García Cruz, Julio Fernández Rojo, Miguel García Armengol, Gustavo Caballero. O sea, cómo tú te ubicas como historiador en ese proceso que para ti tiene una carga emocional fuerte, ¿no?
en el contexto de los acontecimientos de la revolución. A mí me parece también que en términos, siguiendo ese camino metodológico, aquí hay un planteamiento de cómo asumir el oficio de historial, ¿no? Y relatar lo que sucedió sin estar comprometido en lenguajes de verdad, ni sucumbir a nostalgias provocadas por los sueños inconclusos que amenazaron sabotear la objetividad de la gente, de esos protagonistas en esos eventos del pasado. Y esas páginas de este libro, en términos de esa carga emocional, se puede saborear en las páginas del texto. Entonces, en ese sentido, hay una serie de estrategias que tú utilizas para montar este relato que me llaman mucho la atención. La contribución de este texto son muchas. Es un texto extenso, con una riqueza narrativa que es contundente, que dirige al lector a exponerse a lo que fue un grupo dentro de la Revolución Cubana que básicamente ha sido invisibilizado del radar de la historiografía hasta muy recientemente, porque hay un cuerpo historiográfico de la Revolución Cubana que es extenso. Pero lo que a veces a mí me resulta de esta lectura que me impresiona, sinceramente, es cómo estos grupos quedaron al margen de una reflexión historiográfica sobre la Revolución Cubana. Y yo creo que una de las grandes lecciones que yo he aprendido de este libro es que en su origen, en muchos de estas organizaciones coincidían en su objetivo. Tú acabas de mencionar el asunto de la modernidad. Está el asunto también de la vertiente del catolicismo como amarre que aglutina objetivos políticos de estas agrupaciones, pero tú no caes en la trampa del binarismo, ni de la derecha ni de la izquierda. Y yo creo que una de las contribuciones para entender la importancia del RE, y yo creo que una de las contribuciones de este texto gira en torno a eso, a no caer en la trampa del binarismo. Y me parece en ese sentido que eludiendo la posibilidad de caer en esa trampa es que está la riqueza del texto. Y es que yo pude tener, por lo menos en mi plano personal, un entendimiento más rico sobre un grupo que fue significativo en impulsar una idea de la revolución, porque esto es un asunto que va más allá de la revolución misma, sino de una reacción a una propuesta o un interés en adelantar una propuesta de Cuba políticamente diferente, en la que coincidían muchos de estos grupos antes de la radicalización de la revolución. Y en ese sentido, esa mirada hacia ese tipo de agrupación prerevolucionaria, ¿ok? Y me refiero pre-revolucionaria al 59 y al 60, al 60 y al 61, es contundente. Yo pienso que en términos generales, en un aspecto amplio de lo que es la historiografía de la Guerra Fría, a mí me parece que insertar este tipo de filigrana de estos elementos y estos sujetos y organizaciones en el contexto de la complejidad de la revolución es importantísimo. Yo sé uno de los puntos que, por ejemplo, Gilbert Joseph trató de empujar en su libro en términos de sobrepasar los grandes relatos de la Guerra Fría e insertarse en grupos, asociaciones y en ángulos que no fueron vistos o no fueron estudiados con rigurosidad a la hora de pensar lo que sería o lo que se convertiría más tarde como el cuerpo de la Guerra Fría, el cuerpo historiográfico de la Guerra Fría. Tú mencionas también, que me parece fundamental, esa contingencia entre el DRE y la CIA. A mí me parece que esa es una contribución bien importante en el contexto del libro, en el contexto de entender la revolución.
Porque hay una contingencia entre el relato de la guerra de la CIA en empujar una idea de la revolución o, o una imagen de lo que es su relación con la insurgencia cubana, de que ellos estaban en control. A la misma vez que tienes el DRE empujando una independencia sobre los designios operacionales de la CIA. Y en ese sentido, a mí me parece que es bien importante, ¿no?, esa contribución, ¿no?, de saber esa contingencia, que el DRE no simplemente se convirtió en un peón acéfalo de los designios de la Guerra Fría. Esa contribución es interesante en el contexto de entender también las políticas de coexistencia pacífica de Kennedy, ¿no? De cómo esa coexistencia pacífica dislocó los objetivos de grupos insurgentes, no solamente en Cuba, sino en la América Latina, y si lo vas a extrapolar en Asia. Y ese es un campo que es incógnito. Yo creo que tú empiezas a penetrar esa posibilidad de investigación, cómo la coexistencia pacífica dislocó, transformó, reubicó a grupos de insurgencia que apoyaban los Estados Unidos en un espectro más global, ¿no? De lo que es la Guerra Fría como una guerra, ¿no?, global. Entonces yo creo que es bien importante y bien interesante esa contribución de tu texto. Yeah. A mí me es interesante también cómo, y ahí sería una pregunta, ¿no?, que ¿cómo tú ubicas? ¿Qué contribución tú entiendes dentro del gran cuerpo historiográfico de la Revolución Cubana? ¿Cómo tú insertarías tu libro en ese universo historiográfico que es súper rico, súper extenso, ¿ok?, y que ha estado en medio de un crossfire ideológico durante más de 40 o 50 décadas? O 50, 40 o 50 años, en el cual yo soy un advenedizo, porque yo soy de post-70, pero tenemos aquí a Silvia, quizás, y a Alfredo, que vivieron cómo esa historiografía asumió un rumbo, ¿ok?, ideológico. Pero tú no estás planteando eso, tú estás planteando otra cosa. Entonces, quisiera concluir ¿no?, complementar esa pregunta con algo que leí en la presentación del libro, ¿no? Por último, las aportaciones del sueño inconcluso nos llevan a una mejor comprensión de los inicios de la Revolución Cubana, evadiendo la trampa de reparar en categorías analíticas de mirada binaria, empeñadas en observar este evento desde el estrecho registro de izquierdas y derechas. En tu reflexión sobre el DRE, nos invitas a explorar el intrincado laberinto que conforma el cuerpo historiográfico que trata sobre la revolución y el importante papel jugado por quienes la han representado. Tal ejercicio nos permitiría revisitar el posicionamiento del historiador con el evento del pasado cuando se pretende representarlo desde conceptos tales como la verdad, la objetividad, la licencia de acatar y descartar eventos y posibilidades, y los apetitos ideológicos recabados en narrar los eventos como realmente sucedieron. Ciertamente, la gran narrativa de la Revolución Cubana, que ciertamente, claro, Silvia y Alfredo vivieron en su momento, y su representación histórica no se escapan de esta polifonía metodológica y sus consecuencias. En este sentido, las páginas de este libro develan que la emergencia de entender los acontecimientos que comenzaron aquel 1 de enero de 1959 desborda los maniqueísmos ideológicos que limitan el entendimiento de su complejidad. El sueño inconcluso invita a reflexionar la revolución desde la simetría del poder, las modulaciones de su violencia y las políticas de exclusión que exiliaron a algunos de sus protagonistas del lugar que les correspondía en la historia del país. Con eso, pues, te cedo la palabra. Gracias. Hay mucho que hablar. La virtud de la cita que yo, con la que yo arranqué en mi exposición, la cita de Arbolella, es que Arbolella no solo está asumiendo una
posición historiográfica, sino también política. Y es la demonizar al adversario. Y es una, pienso yo que es una posición totalmente autoritaria. Yo tengo la razón. Por eso es que en el libro yo prácticamente no hablo ni de revolución ni de contrarrevolución. Sí, la revolución es un fenómeno histórico y que empieza en el año 59, no ha empezado antes. Antes ha habido una insurrección, una lucha insurreccional. Pero bueno, porque tal y como se ha barajeado en la política y y en la literatura, en fin, en el pensamiento, los conceptos de revolución y contrarrevolución, uno tiene una connotación positiva y la otra tiene una connotación negativa. Uno es el héroe y pues el otro es el villano y hay que descartarlo, hay que sacarlo. Entonces, yo indudablemente que no soy neutral. Yo no creo en esa objetividad. Yo lo que quiero es que yo veo la historia como la participación de muchos entes, punto. Y para poder explicar un fenómeno histórico, tú tienes que contar con todos los que forman parte de ese proceso, de esos acontecimientos. Y eso es lo que yo trato al historiar a esta gente, a este movimiento. Ellos son parte de esa historia, ellos forman parte de esa historia, que no es una historia de buenos y malos, es una historia, punto, es una historia. Entonces, yo creo que hablando de contribución en la historiografía, esa es mi contribución con un tema que se ha tratado de una manera tan singular, unos de héroes y los otros de villanos. Yo pues trato de que aquí no hay héroes ni villanos, sino que hay individuos que se enfrentan para cada uno adelantar su propio proyecto. Y eso es lo que yo he intentado. En cuanto a lo de la coexistencia pacífica, para explicarlo a quienes nos escuchan, es una propuesta política que se hace entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que es de una convivencia que está interferida por el peligro nuclear. Y en el caso de Cuba, yo creo que la crisis de octubre es un fenómeno de una resonancia extraordinaria, porque fue el primer momento en que estas dos potencias y los dirigentes de esas dos potencias se dieron cuenta de que si iniciaban un conflicto nuclear, ambos iban a sufrir de una manera catastrófica. Y entonces deciden, pues vamos a convivir. La coexistencia es que convivamos para no destruirnos. Pero eso no quiere decir que dejan de ser adversarios. Y de ahí la que tú señalabas, Manolo, de los conflictos regionales como Vietnam, Corea, en Cuba, en África, donde estos se van enfrentando, y es el caso cubano, en donde Estados Unidos apoya a una parte y la Unión Soviética apoya a la otra. Ahí es que no podemos decir que este no es un conflicto que no forma parte de la Guerra Fría. Forma parte de la Guerra Fría, aunque también hay otras fuerzas que lo mueven. Así que en cuanto a eso, quisiera aprovechar que me dan el pie forzado al hablar de la CIA, también contar a los que nos escuchan
las fuentes mías, mis fuentes que en las que yo apoyo el relato que hago en este libro, son fuentes, la mayor parte de ellas documentales, están en la documentación del Directorio Revolucionario Estudiantil que se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Miami, depositados allí. Están los archivos de la Agencia Central, o sea, la documentación de la Agencia Central de Inteligencia, que están en Internet, aunque es muy difícil poder consultarlo por la forma en que están organizados. Y también están las fuentes del Departamento de Estado que se recogen en los volúmenes de Foreign Relations of the United States, que también están en Internet. También yo hice muchas entrevistas y aunque yo no me fío de la memoria como una fuente fiable para construir el relato histórico, porque la memoria no es fiel a lo que pudo haber pasado. Y entonces, pero hay que usarla de vez en cuando, y yo la utilicé. Y después toda la literatura que hay sobre este periodo. Así que esas fueron básicamente mis fuentes. Sí, buenas tardes, Javier, o buenos días. Javier, primero gracias por ese libro, gracias por permitirme leerlo mientras se iba construyendo el relato y conversar contigo extensamente. Y gracias a Carlos, a Silvia y a Manolo por permitirme compartir con ellos este momento. Sobre ese libro yo tengo unas apreciaciones como librero, como militante de izquierda de los años principios de los 70, en el cual uno estuvo marcado de diferentes maneras por la Revolución Cubana, y en el caso particular mío, que es un área que quiero explorar un poquito más, por las razones posiblemente equivocadas, producto de cierto dogmatismo, uno no era pro Revolución Cubana, porque en el caso de la Revolución Cubana ha sido como, no sé si se debe a la Guerra Fría, pero ha sido estar a favor o en contra, y son dos relatos, como ustedes han dicho anteriormente, binarios, en los cuales están los detractores, los defensores, pero no existen esos puntos medios, cuando en el mundo sí existían otros movimientos que venían, por ejemplo, de disidencia del campo socialista, como los trotskistas, los maoístas y otros sectores que no tenían esa apreciación de la Revolución Cubana, y hubo debates bien importantes desde si Cuba es socialista o no es socialista, si es capitalismo de Estado, cómo se manifestaban esas posiciones en la política nacional e internacional de afiliación o no. En el caso cubano no estuvo marcado, como dije, posiblemente por las razones incorrectas, pero no estuvo marcado dentro de estar a favor o en contra de la Revolución Cubana, sino con unas posturas bastante críticas sobre el asunto. Yo recuerdo bastante una presentación que hicimos en la tertulia en una ocasión de un libro de Luis Martínez Fernández que tú presentaste, en el cual tu postura fue bastante cuidadosa en distanciarte mucho del concepto de la historia como arma. Tú identificabas en el libro de Luis en aquel momento ese intento, tal como en el caso de Merón Fraginal, de la historia como arma. Yo creo que en el libro tuyo se nota, aunque tú dices que tú no eres neutral, yo pienso no lo que soy, no lo soy. tiene una neutralidad muy importante en el cual logra separarte incluso de pasiones muy personales o cosas muy, como dijo Silvia, ¿verdad? De los asuntos que las vivencias tuyas, y tú logras presentar un cuadro bastante objetivo, si la palabra cabe, sobre ese proceso. Para mí fue fundamental para este libro esos orígenes tan complejos de todas las fuerzas que coinciden, desde el Pacto de Caracas hasta esos inicios de la revolución, donde había de todo. Y dentro de esto, pues una pregunta que quiero también plantear, porque Silvia también lo reitera, y es si una buena parte de la gente que se suma eran cristianos, que yo creo que más que cristianos eran católicos. Es decir, no había un movimiento protestante en Cuba de fuerza en lo que pude entender, y sobre todo era un movimiento católico. Y las organizaciones católicas, como por ejemplo lo que tú relatas en el libro sobre las memorias de tu padre,
el invierno, el invierno. invierno, son movimientos católicos que quieren restablecer los valores católicos como una forma de salvación del caso cubano. Yo me estoy leyendo en este momento un libro que te lo había recomendado de un historiador, un ensayista colombiano, se llama Carlos Garcés, Granés, mejor dicho, Delirio Americano, donde hay unos puntos, de hecho empieza con un relato sobre la muerte de Martí en batalla, bastante impresionante, pero donde lo que va estableciendo es cómo a partir de 1898 empieza un distanciamiento en América Latina de la tradición liberal americana, y yo pienso que en el caso cubano, coincido contigo, es decir, yo creo que la Guerra Fría es el contexto en el cual se da, pero hay unas tradiciones desde el siglo XIX de es uno o lo otro. Hay una especie de abolición del campo de la política, porque tanto el directorio como el gobierno revolucionario cubano, ambos no estaban dispuestos a transar, que no fuera imponer el criterio, ya fuera del Partido Comunista Cubano, o el criterio del directorio revolucionario significativo de una oposición, pero no existía la posibilidad del pacto, como por ejemplo sí existió en Puerto Rico, con todas las diferencias que podamos establecer o dudas en el desarrollo del Estado Libre Asociado. Es decir, el pacto, la solución de los conflictos ha pasado por la negociación, no por el derrotar al enemigo, la eliminación. Es decir, como dirían los marxistas, ¿verdad? Existe la contradicción y una forma de resolverlo es eliminar un polo de la contradicción y se acabó la contradicción. Existe la otra posibilidad, que es la conciliación, que es el arreglo posible, que yo creo que en el caso cubano está negado desde antes de la Revolución Cubana como una tradición. Hay una tradición, incluso en América Latina, golpista, hay una tradición de eres tú o yo, pero son pocos los ejemplos en los cuales existe esa forma de conciliar una convivencia civilizada en el cual se pueda resolver los conflictos de otra manera. Creo que tu libro aborda bastante en eso, por eso pienso que sí, que aunque tú digas que no lo eres, existe una neutralidad o una objetividad tratando de entender, porque, por ejemplo, bien difícil que entre los historiadores que yo, por lo menos los que yo conozco cubanos, no se acuda como la forma como tú lo haces en la relación de la CIA con el directorio revolucionario, que no sea el que son los lacayos del imperialismo. Son los polos siempre opuestos. Y yo creo que tú logras ese balance. Finalmente, yo pienso que los seres humanos somos héroes y villanos a la vez. Y yo creo que una de los males que ha tenido la representación historiográfica cubana o muchos fenómenos del siglo XX ha sido, ya sea en el contexto de la Guerra Fría o sea en otro contexto, de que son los buenos contra los malos, los malos los buenos, cuando somos buenos y malos a la vez, y somos buenos en unos aspectos y malos en otros. O sea, somos humanos que cargamos tanto el lado positivo como el negativo en ese juego político de dominación, de alcanzar el poder. Y me gustaría que comentara sobre eso. Finalmente, una de las cosas que tú planteas en el libro es que, de hecho, el libro es del 59 al 66, es decir, el directorio se forma en el 60, tan pronto se empieza a notar ese giro en el caso cubano, y en el 66 ya se va agotando, se va extinguiendo. Coincide un poco con la apreciación que hace Rafael Rojas. Él hace una periodización un poquito distinta en el libro que él tiene sobre la breve historia de la Revolución Cubana, que él dice, mira, yo quiero hacer a partir de los años 53, el Moncada, hasta el 67, cuando se institucionaliza la revolución y ya deja de ser revolución. Lo seguimos llamando revolución como llamamos revolución a la mexicana, pero llega un momento donde se estancó, se fosiliza, ya deja de ser revolución para hacer defensa de un sistema particular, en este caso un sistema de un único partido. Y me gustaría ver si eso influyó en la forma tuya de ver que llegara hasta el 66 o solamente por la historia del DRE. No, yo es por el final del DRE, básicamente, ¿no? Que coincide con aquí hay todos unos grupos de oposición que se organizan en el año final del 59, principio del 60, y básicamente
todos ellos ya de una manera real dejan de funcionar a partir del año 66 realmente. Hay un asunto que en mi libro no se trata y que es parte de todo ese proceso muy importante, es que en Cuba existieron en la Sierra del Escambray, en el centro del territorio nacional de Cuba, en lo que entonces era la provincia de Las Villas, en la Sierra del Escambray hubo una guerra de alzado que terminó en el año 65, 66, y fue una guerra durísima. Básicamente eran campesinos de la zona, el que se habían beneficiado por el inicio de la reforma agraria y después se fueron poniendo en contra de toda una serie de medidas que les perjudicaban y se alzaron. Y esa gente también hay una guerra enorme con grandes pérdidas de ambos lados que se conoce muy mal y que termina también en ese año. Y eso es lo que también lleva a ese proceso de cambio, de radicalización, que es lo que tú dices, llegó al año 67, 68, Haroldo Díaz te pone otra fecha, otros, pero hay un hecho innegable. La revolución es el proceso de cambio. Pues ya se cambió, llegó un momento en que ya se cambió y ya lo que siguió se institucionaliza, sobre todo en los 70, y ya después vienen otros problemas. Pero eso, en cuanto a esa tradición cubana de no poder resolver los asuntos por medio del pacto, yo aludí a la Constitución del 40, que fue un gran consenso, pero que duró muy poco. Acuérdense que en Cuba hay una tradición nacionalista muy fuerte, que parte de la guerra de independencia y que el himno nacional de Cuba dice: al combate corred vayames. Es decir, al combate, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Es decir, ¿dónde está el héroe? El héroe está en la guerra. El héroe es el que muere por ese ideal. Entonces, si tú llevas el campo de la guerra a un nivel de sacro, pues no hay nada que resolver a través de la política. Mi libro, un poco ahora hablando con ustedes, es la reivindicación de la política a través de la historia. Es decir, este es un libro democrático desde el punto de vista historiográfico. En ese sentido no es neutral, porque adelanta una manera de convivir entre los seres humanos. Así que... Fíjate, Javier, eso que tú planteas me parece muy, muy, muy importante con respecto a tu libro y lo que señalas de tú querer historiar la posibilidad o cómo se pierde la posibilidad de la política después de la salida de Batista. Y estoy recordando cómo también hay una memoria dominicana, por ejemplo, expedicionarios que salieron a enfrentar, llegaron a enfrentar y a tratar de derrocar la dictadura de Trujillo, y ahí hay unas similitudes con el caso cubano, esos que llegan de afuera, que se entrenan, llegan de afuera y van a la montaña también, y me parece que también en términos del relato ese aspecto, Javier, me parece importante. Y si puedo interrumpir, en torno a que el dictador existe y está en palacio, para decirlo de esa forma. Sin embargo, no, yo quería interrumpir, si puedo, recordar de que en el año 47 de Cuba, precisamente se organizó una expedición para derrocar a Trujillo, y después se organiza
unos movimientos caribeños de intervención en Costa Rica, con Pepe Figueres, otra vez en Santo Domingo, o sea que hay una tradición de lucha caribeña también violenta. Perdónenme la interrupción. Para nada, precisamente ese aspecto era lo que quería enfatizar. La Legión del Caribe. También, ¿verdad? Que es un libro que es parte de un contexto caribeño, que también hay movimientos enfrentando dictaduras en otras islas, como en el caso de la República Dominicana, y que la política después de la muerte de Trujillo, en el caso que quiero para utilizar, ¿no? Para comparar, también va a estar atravesada no solamente por el contexto cubano, pero sí también atravesada por los intereses norteamericanos, y va a ser muy difícil para esos opositores ponerse de acuerdo, a lo que está haciendo referencia Alfredo, al punto que hay una continuidad, termina siendo una continuidad de la dictadura por vía de Joaquín Balaguer, por supuesto, después de un proceso de guerra civil, de invasión norteamericana, del golpe de Estado, anteriormente a Juan Bosch, como parte de la imposibilidad esa de ponerse de acuerdo, y cómo se van a ocupar los espacios políticos, ¿verdad? Posterior a la desaparición del dictador, una dictadura de 31 años. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que Aldré hay que verlo también, un poco también caribeñizando a Aldré en el contexto de la izquierda democrática en el caso del Caribe. Justicia social es una de las alusiones que hace el DRE, transformación mayor de la distribución de la equidad, ¿verdad? De la equidad económica, salud, educación, y son aspectos que esa llamada izquierda democrática en el Caribe, representada por Juan Bosch, por ejemplo, también van a ser va a ser aludida y va a ser asumida como proyecto político. No significa que no estén y se asumen como revolucionarios. Es lo interesante de esto también. El concepto, hay una lucha por quién se apropia y de qué manera se apropia cada cual del concepto revolución. Y por eso, y con esto cierro el comentario, Javier, por eso a mí me llamó y titulé la presentación del libro Comunismo sí, perdón, AGB, Revolución sí, comunismo no. Y es una consigna del DRE, que a mí me llamó muchísimo la atención, que salta a la vez o provoca también otra pregunta: ¿qué era ser revolucionario en el Caribe durante este periodo? ¿Ah? Y cómo se da la trama para que los revolucionarios sea apropiado y moldeado a partir de un solo movimiento, en el caso del movimiento de la Revolución Cubana, ¿no? Los dominicanos, por ejemplo, sufrieron mucho, un sector de la oposición a la dictadura sufrieron mucho porque asumen que participaron, y yo lo veo bastante en el DRE, ¿no? Participan del proceso antidictatorial y a su vez fueron sacados, relegados, e incluso sufren mucho ver cuadros que ocupaban políticos, ¿no? Y cuadros políticos de la dictadura continuando en posiciones de poder y organizando lo político y dándole continuidad a lo que ellos llaman la dictadura. Y muchos de ellos terminan yéndose. ¿Ah? Y ahí también hay un sueño inconcluso, me parece a mí, que lo ha estudiado Walter Bonilla al detalle, ¿no? Al detalle. Nada, con eso quería... Sí. Silvia, que yo sé que quieres intervenir. Sí, es que yo quisiera problematizar algunas cosas, porque me parece que el discurso del DRE es muy complicado. Es muy complicado, incluso contradictorio, y juegan fronteras muy entre extremos, y optando por ejemplo, el concepto guerra. O sea, vuelvo a la cuestión de guerra,
Manolo mencionó la cuestión de la coexistencia y tú también explicándolo desde el punto de vista de las dos grandes potencias, pero en un momento dado el DRE dice coexistencia no, es guerra. Entonces, Exacto. ese concepto de guerra yo creo que es un concepto cebolla, hay que irle sacando capas y capas y capas. O sea, porque no es únicamente violencia, es también eliminación. Es decir, no hay posibilidad de poder... En el DRE llega un momento muy pronto donde no hay posibilidad de política. Es siempre guerra, según yo lo estoy viendo. Otra segunda cosa es que lo religioso que yo expuse como uno de los primeros temas que me interesaron, no es únicamente en cuanto al anticomunismo, no es esa parte, que esa parte ya es antigua, ¿no? Que venía el anticomunismo en el seno de la Iglesia Católica, sino la cuestión de Juan 23, es decir, el giro de tuerca que le imprime Juan 23 y sus encíclicas, ¿no? Y entonces ahí hay una conciliación, vamos a decirlo así, con el tema de la justicia social que venía por otros linderos, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico no tenía que ver necesariamente con lo religioso, pero Juan 23 va a servir en gran medida, ¿verdad? Cuando la crisis del 60 aquí en Puerto Rico del Partido de Acción Cristiana y las elecciones donde Muñoz, que ya pensaba que se iba a retirar, vuelve por sus fueros, las encíclicas de Juan 23 le dan otro giro, es decir, una fortaleza muy grande al tema de la justicia social. O sea, Muñoz llega a decir, no hay alguien más cristiano que el Partido Popular, en ese sentido, por su ideario de justicia social. Lo otro que hay que problematizar, la cuestión de la CIA, y vuelvo con eso, es porque muy recientemente a la experiencia de la Revolución Cubana o al evento de la Revolución Cubana están dos sucesos importantes. Uno más lejano, que es el de Irán, es decir, el golpe de Estado, cuando la CIA hace su intervención grande, ¿verdad? Y apoyan al Shah y todo esto y eso. Pero uno más cercano, que es Guatemala y Jacobo Arbenz. Y entonces esa posibilidad o la relación que hubo entre CIA y DRE está matizada por algo muy reciente como una intervención a todas luces injusta y digamos crasa, o sea que no hubo ningún pudor y nada de poner una cara diferente. Aquello fue una intervención de la CIA muy, muy fuerte. Lo próximo que problematizaría sería esa frase de José Miró Cardona sobre qué era el DRE. En la página creo que 30 más o menos, por ahí cuando José Miró Cardona dice, vamos a ver si lo encuentro, dice, ¿qué página? Creo que es como la 30 y... Aquí tengo 32. Ay, es que se me fue este numerito acá. 33, ¿no? Más o menos, por ahí. No, la frase dice, son jóvenes morales, idealistas y maduros que pretenden dirigir la lucha revolucionaria, pero que hay otras personas que no son los jóvenes que los están manipulando. Así que José Miró pues los ve en estos muchachos que eran jovencísimos, ¿no? Esta cuestión de un idealismo, etcétera, ¿no? Y para terminar, esta frase también que viene a continuación de Salvat, pero en una entrevista que tú le haces después, ¿verdad? Donde dice, somos herederos de José Antonio,
y la generación del 30, que apoya tu tesis de la continuidad. Sí. Apoya tu tesis de la continuidad, pero también hay una cuestión del idealismo, porque José Antonio es un joven y la generación del 30 básicamente eran esos jóvenes anti-Machado, ¿verdad? En ese momento. Yo quisiera estar con ustedes allí y poder conversar todo esto de manera más extensa, pero voy a tratar de hacer varios comentarios rápidos sobre la guerra, Silvia. Tanta importancia tiene la guerra para el directorio que su incapacidad por llevarla a cabo es lo que determina el fin de la organización. Cuando ellos preparan un campamento en Santo Domingo, ahí de nuevo la vinculación caribeña, en la isla Catalina, y por distintas circunstancias que están en el libro y que ahora, para no extenderlo, se frustra, ya empieza ya a desmoronarse la organización. Por distintas razones se van yendo los militantes hasta que ya, pues el último apagó la luz, como se dice, pero fue su incapacidad por hacer. Es decir, ellos se montan en el campo de la guerra, ¿verdad? Y es su única estrategia. Han abandonado la política, efectivamente, y es la guerra. Una vez que tú no puedes, la guerra, como yo cito a Mires, Fernando Mires, van a la guerra desde un punto de desventaja, porque ellos no se van a enfrentar a un adversario que está absolutamente armado y controla las fuerzas armadas del país, etcétera, etcétera. Y después va a tener la asistencia de la Unión Soviética y de los países socialistas. Entonces, eso los lleva a buscar ese aliado conflictivo que efectivamente ha tenido esa intervención en Irán, ha tenido esa intervención en Guatemala. De hecho, la operación de Playa Girón se la hacen los mismos que hicieron la de Guatemala, y pensando que se iba a suceder lo mismo que sucedía en Guatemala, que sucedió en Guatemala cuando tumban a Arbenz en el año 54. Entonces van a buscar esa alianza, de nuevo una alianza conflictiva, pero que les permite operar, recibir unos fondos y entonces intentar hacer la guerra, que lo único que hacen realmente, es decir, en Cuba, en el clandestinaje han hecho muchas cosas hasta el año 61. Después, desde el exilio, pueden hacer muy poca cosa. Lo único que hacen es, en términos bélicos, es el ataque al hotel Rosita de Ornedo el 24 de agosto del 62, pero más nada. Hacen otros intentos, todos fracasan. Lo que tienen son unas lanchas de 32 pies, o sea, que no tienen la capacidad para hacer la guerra. Y cuando ya se ve que no pueden hacerla, se desbarata. O sea, que esa dependencia de la guerra es fundamental para ellos. Es un error estratégico enorme, enorme. Pero eso le pasa a todos los demás también, que apuestan por la guerra en ese periodo de la historia cubana. En cuanto a lo de la tradición y la continuidad, sí, hay una tradición histórica en Cuba en el siglo XX de que los estudiantes se organizan para luchar contra lo que ellos creen que es un sistema injusto, lo que sea. Sucedió con Machado, sucedió contra Batista, y esa tradición también sigue. Esto lo empato con lo de Miró, porque en esa organización autónoma de estudiantes hay
la presunción de que el estudiantado constituye lo más puro de la República. Ahí vi los que vienen Miró y que dice son jóvenes, son puros, tal, son ingenuos y son. Pero hay una cosa, yo les voy a recordar que hay hasta cierto punto la ingenuidad, yo la cuestiono muchas veces por la edad, por cuestión de edad, porque quien organiza los cuadros clandestinos del movimiento 26 de julio es Fran País, que tiene 23 años cuando muere. Y José Antonio Echeverría tenía 24, 25 años cuando muere. Y sobre todo Fran País fue un gran organizador político, porque durante mucho tiempo el movimiento 26 de julio fue fuerte en la clandestinidad y no en la montaña. De hecho, cuando un miembro de ese aparato clandestino urbano se quemaba, es decir, que la policía estaba a punto lo mandaban a la Sierra Maestra a descansar y para que no se quemara. Y eso lo organiza Fran País, que tiene 23 años. O sea que la edad no es, para mí, no constituye una excusa de esa ingenuidad. Lo digo sinceramente. Y se lo he dicho varias veces en discusiones que yo he tenido con muchos de los que yo he conversado. Así que, entonces, eso de Miró, Miró es un viejo político. Es un viejo político y el conflicto que tiene con el directorio es porque él dirige el Consejo Revolucionario Cubano aquí en Miami. El directorio fue parte de ese consejo, pero se retira porque cree que el consejo está representando la vieja política. Y entonces, pues Miró hace esas declaraciones. Así que habría tanto más que decir, pero de nuevo el tiempo nos agobia, nos limita. No sé si yo he podido responder todo lo que ustedes me han. Me parece que sí, que has podido responder y se han generado más preguntas todavía. Y de eso se trata este tipo de discusión, y que habla muy bien de lo que genera, de lo que provoca el libro El sueño inconcluso, historia del directorio revolucionario estudiantil, DRE. Javier, para ir concluyendo. Carlos, dime. Quiero decir que yo he tenido una gran satisfacción intelectual al poder ver la reacción que todos ustedes han tenido de mi libro. Yo los respeto a ustedes mucho, los quiero además, y que me hayan hecho estos comentarios para mí han sido realmente una gran satisfacción y se los agradezco inmensamente, con el corazón. Gracias por esas palabras, Javier. No quiero terminemos el programa sin agradecerle a Manuel Rodríguez, a Silvia Álvarez, a Alfredo Torres y a ti por la disposición y venir hasta acá para reunirnos y trabajar y comentar en torno a tu libro. El libro lo consiguen en la librería Laberinto, para beneficio de los radioescuchas, me corrige Javier, en la librería Laberinto en el Viejo San Juan, pero además en las plataformas como en Amazon y qué otra. No, ayer ya está disponible en el formato Kindle, o sea que con eso se abarata el costo y puede tener acceso más personas. Sin tiempo para más, nos despedimos hasta el próximo programa. Les hablamos nuevamente, repito, Carlos Altagracia, Manuel Rodríguez, Silvia Álvarez Curvelo, Alfredo Torres, Javier Figueroa desde Miami. Un placer, un gusto, pendientes de los próximos programas.